Sí, buenos días a todos. Me da mucho gusto en esta mañana saludarlos. Espero que todos estén bien de salud y que sigan perseverando en la carrera de la fe. Esta mañana vamos a seguir estudiando las Escrituras. Vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios nos siga instruyendo, nos siga revelando su palabra y que sigamos creciendo en la fe del Señor. Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por esta mañana y vamos a declarar que el Señor es bueno con nosotros. Padre, en esta hora, bendito Dios, te damos gracias, muchas gracias, bendito Señor, porque has derramado tu misericordia sobre nosotros. Te damos gracias, bendito Dios, porque sabemos que tú, Señor, estás al pendiente de nosotros. Padre, en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, que venga, Señor, a nosotros y nos instruya en tu palabra, nos haga crecer en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En esta mañana, Señor, yo vengo delante de mis hermanos, Señor, creyendo, Señor, que tu Espíritu Santo hablará por mi boca, Señor. Llena mi boca de tu palabra para hablar, Señor, palabra del cielo, palabra tuya, bendito Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Diga amén desde allá, desde su casa. Diga amén. Eso. Muy bien, vamos a comenzar nuestra enseñanza. Yo le puse esta enseñanza conociendo al Creador, conociendo al Creador. Esto nació porque estoy viendo que toda la gente dice conocer a Dios, todos. Mire, en la Biblia hay mucha escritura, aún los demonios creían en Dios, dice la palabra que ellos creen en Dios y tiemblan. Y nosotros sabemos que la escritura nos lleva al conocimiento de Dios. Ahora, esta predicación que yo les doy es con este rumbo de que nosotros vayamos conociendo bien a nuestro Creador. Y ante eso, pues ser respetuosos de las cosas de Dios, ser hombres y mujeres respetuosas de las cosas de Dios y ser hombres y mujeres que busquen esa presencia de Dios y que el respeto de Dios se dé en nuestras vidas. Vamos a ver ahí en el Génesis, vamos a entrar ahí al Génesis. En el Génesis 1:1 vamos a ver al Creador. Vamos a ver aquí cómo en el principio Dios empezó a formar esta tierra. Y considerando todo esto, quiero que ustedes se enfoquen en esto. Dios hizo todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Entonces, considerando esto, nosotros tenemos que entender que Dios nos creó a nosotros y que nosotros estamos en este huerto, en esta tierra, como labradores, como administradores de las cosas de Dios. Por eso no tenemos que envanecernos de si usted tiene mucho, si usted tiene poco, no tiene que envanecerse con nada de la tierra, porque todo es de Dios. Por eso tenemos que conocer a nuestro Creador. Dice aquí la palabra en el Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas.
Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Vamos a ir al verso, vamos a seguir leyendo. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Este fue el día segundo. El verso 11: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo, dice aquí la palabra, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora vamos allí al verso 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Estas eran las lumbreras que hizo el Señor en la expansión de los cielos. Este es el cuarto día. El quinto día, dice en el verso 22: y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Verso 26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Verso 31: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén, amén y amén. Aquí vemos por medio de la escritura lo que yo les quiero hacer, o quiere el Espíritu Santo que ustedes observen. Dios es el creador de todas las cosas. Dios creó todas las cosas. Creó los cielos, la tierra, las plantas, la hierba, los animales. Y en el sexto día creó al hombre a imagen y semejanza de él. Entonces, lo que yo quiero que observen por medio de la palabra, que nosotros no hemos honrado a Dios como Dios se merece, porque a veces nosotros nos hemos envanecido creyendo que todo lo que nosotros tenemos es porque nuestro esfuerzo, nuestros estudios o lo que nosotros somos en la tierra,
nos lo ha dado el conocimiento humano, pero nosotros tenemos que entender que Dios es el creador de todas las cosas. Y Dios creó los cielos, creó los mares y creó lo que hay en la tierra. En el verso 1, no voy a entrar en cuestiones teológicas, hay muchas cosas aquí, podríamos estudiar, meternos a la teología de lo que realmente significa. Yo simplemente quiero darles esta predicación para que nosotros hagamos conciencia y que nosotros entendamos que tenemos un creador por Dios. Dios es nuestro creador. Entonces a veces nos hemos perdido y a veces nosotros hemos creído que lo que tenemos nosotros lo tenemos porque no lo merecemos o porque nuestro esfuerzo o todo lo que hemos hecho nos lo ha dado. No, todo es de Dios, todos somos de Dios. Ahora, yo lo que le decía aquí, vamos a ver el verso 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, esto es lo que significa Génesis, en el principio, así se llama, en el principio. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, dice aquí: y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto quiere decir que ya había un globo terráqueo, ya existía algo donde Dios iba a comenzar a crearlo. Ahora, Dios hizo todas estas cosas para que nosotros viéramos su gloria, viéramos su poder, viéramos la autoridad. Nosotros vemos que los científicos, los teólogos y muchas personas, los ateos, muchas personas que a veces piensan diferente, como por ejemplo los ateos no creen que exista un Dios, que todo esto se formó por un choque cósmico allá en el cielo y todo brotó de la nada. Entonces nosotros no tenemos que pensar así. Por eso Dios dejó la Biblia, para que nosotros aprendamos quién es nuestro creador. Dios es nuestro creador. Y quiero que esta palabra usted la vaya meditando en su corazón y que la vaya examinando. Porque a veces nosotros tenemos, a veces despierta en nosotros la soberbia. Yo he visto gente con mucha soberbia, con mucho orgullo, porque tienen cosas y creen que las cosas que tienen son porque ellos con su trabajo lo han logrado, ellos con sus fuerzas lo han traído. Y yo creo que no es así. Yo creo que cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios, nosotros tenemos que entender que hay un Dios en el cielo, un Dios que hizo los cielos y la tierra y nos hizo también a nosotros. Ahora nosotros tenemos que conservar esto en nuestro corazón, ser humildes para que Dios nos muestre su gloria cada día. Hemos leído lo que hizo en los diferentes días el Señor. 6 días dice la palabra, que 6 días trabajó y hasta el séptimo Él descansó. Dios usó 6 días para hacer todo lo que nosotros vemos en la creación. Usó, dice aquí la palabra que en el verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
O sea que Dios vino a formar. Ya había ya había una tierra. La tierra en aquel entonces estaba llena, toda la tierra estaba llena de agua. Por eso dice la palabra que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz de las aguas. Y comenzó a formar Dios, comenzó a ordenar la tierra, comenzó a ordenar el universo, comenzó a ordenar los cielos. Y empezó el Señor a hacer todas estas cosas. Ahora nosotros aquí en esto tenemos que entender, Dios hace grandes maravillas, grandes cosas en nuestras vidas. Vamos a otro versículo. Aquí simplemente, mire, le digo, no quiero entrar en la teología, no quiero entrar profundo. Simplemente quiero que ustedes reciban este pensamiento, que analicen en sus vidas, que reconozcan que Dios es el creador de todas las cosas. Por eso nosotros no somos jueces de nadie. Nosotros somos parte de la creación de Dios. Dios hizo a los hombres como Él quiso. Ahora nosotros tenemos que entender que Dios tiene un plan perfecto para cada uno en nuestras vidas. Vamos allí a Romanos 9:20, Romanos 9:20. Y cuando esté ahí, desde allá diga amén. Romanos 9:20. Y vamos a leer ahí qué dice la palabra. Dice la palabra: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorio la riqueza de su gloria, lo mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, y los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Dios en su misericordia nos escogió a nosotros, ya que nosotros hemos recibido la gracia de Dios. Ahora por su misericordia Dios nos ha llamado vasos de honra, vasos de honra. Aquí cuando está dando esta lectura, Pablo está hablando de cuando el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto. Dios endurecía el corazón del faraón para que estos hombres no pudieran salir. Endurecía el corazón. Entonces Dios tiene la autoridad para endurecer el corazón y para emblandecer el corazón. Sí, tiene la autoridad. Por eso está hablando aquí el Señor, que tiene vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Acaso usted le podrá decir al Señor cómo quiere ser usted? No. Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros conozcamos su gloria, conozcamos su poder, conozcamos a Dios. Nos ha dejado su palabra para que nosotros, estudiando la Biblia, seamos lo que Dios quiere que seamos. Porque a veces nosotros pensamos que somos lo que somos y no es así. Por eso en el capítulo 1 de Génesis dice la palabra: en el principio
hizo Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos igual, venimos desordenados y vacíos. No tenemos nada dentro de nosotros de Dios. El Espíritu Santo de Dios viene a nosotros cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es cuando hay una llenura dentro de nosotros y nosotros comenzamos a ser ordenados. Por eso, cuando nosotros estamos sin Cristo, nosotros somos lo que somos porque nosotros lo queremos así. Pero Dios quiere otra cosa para nosotros. Dios quiere ordenarnos, así como la tierra que estaba desordenada y vacía. Creer en Dios no es sencillo. Creer en Dios es aceptar la gracia y conocer a Dios por medio de las Escrituras. Porque mire, por ejemplo, en la cárcel, si usted va a la cárcel y usted le pregunta a un asesino, ¿crees en Dios? Y él le va a decir que sí. Si usted va a un asilo y se encuentra con un anciano y usted le pregunta, ¿crees en Dios? Él le va a decir que sí. Ahora, el asesino, si mató, si violó, se hizo muchas cosas, él sigue creyendo en Dios. Él sigue creyendo en Dios. Ahora, creer es una cosa y conocer es otra. Nosotros creemos en Dios, creemos que existe Dios porque vemos el cielo y vemos la tierra tal vez. Pero cuando nosotros vamos a creer o estamos creyendo en nuestro Creador, las cosas son diferentes. Porque ahora yo ya no voy a hacer lo que yo quiero ser, sino yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Porque por ejemplo yo le digo, nos salimos a la calle y cualquier persona, si usted le pregunta, ¿crees en Dios? La gente va a decir, sí creo en Dios. Aquí sería otra pregunta, ¿por qué vives como vives? ¿Por qué pasas esa vida como la pasas? Entonces, aquí el alfarero, aquí como está diciendo el Señor, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? A veces nosotros peleamos contra Dios. Queremos ponernos al tú por tú con Dios. Y siempre vamos a salir perdiendo, hermano. Siempre vamos a salir perdiendo. Mucha gente quiere ministerio, quiere trabajar en la iglesia, se le da el trabajo y a veces no aguanta la disciplina de Dios, no aguanta la santidad de Dios. Porque debemos de entender, hermanos, que en la casa de Dios nos tenemos que santificar, en la casa de Dios nos tenemos que ordenar. Porque estamos en la casa de Dios. Cuando dijo Jacob, cuando despertó de su sueño, él dijo, esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. La situación es que decía él, yo no me había dado cuenta que Dios estaba aquí. Entonces, hermano, cuando tú te das cuenta que en la casa de Dios, en la iglesia, aquí en este lugar, en este auditorio, está la presencia de Dios, tiene que haber un cambio en tu vida, tiene que haber una transformación en tu vida, tiene que haber un conocimiento de Dios en tu vida. No es simplemente venir como un religioso, cumplir con el rito y irme a mi casa y seguir la vida como siempre. No es así. Tenemos que tener un cambio de vida, un cambio de pensamiento. Dios quiere ordenar nuestra vida, quiere ordenar nuestra casa. Pero ¿cuántos están dispuestos a que el Señor ordene su casa? Todo es para bien,
Cuando el Señor hizo al hombre, dice ahí la palabra, lo haremos a imagen y semejanza de nosotros. Ya desde ahí, desde que Dios hizo al hombre, nosotros teníamos, antes de que pecara Adán y Eva, teníamos algo de Dios, pero ahí lo perdimos cuando Adán y Eva pecaron. Ahora, cuando nosotros andábamos en el mundo sin el conocimiento de la palabra, sin haber recibido a Jesús, nosotros andábamos sin Dios. Éramos creación de Dios, éramos unas criaturas que Dios había hecho, pero no teníamos la vida de Jesús, no teníamos el conocimiento del Señor. Por eso ahora nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros tenemos que humillarnos delante de Él. Ahora, con esto quiero decirte, por ejemplo, aquí dice: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios ha formado vasos. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. Yo en esta mañana te digo, el vaso de honra es aquel que usa a Dios para glorificarse, para enviar su palabra, para dar su palabra. Ahora, un vaso de deshonra puede tener el mismo uso que un vaso de honra. Si el vaso de deshonra se deja usar por Dios, Dios puede darle la misma utilidad que le da el vaso de honra. Pero nosotros tenemos que aceptar que Dios es nuestro creador. Amén. ¿Cuántos creen esto? ¿Cuántos creen que Dios es nuestro creador? ¿Cuántos creen que nosotros le pertenecemos a Dios? Vamos a ver a Jesús imponiendo esa autoridad, declarando esa autoridad. Mateo 8:23. Mateo 8:23. Vamos ahí a la palabra y vamos a ver cómo el Señor Jesús nos muestra la autoridad que tiene como Dios. ¿Por qué la naturaleza? ¿Por qué las cosas, el cielo, la lluvia, el mar y toda la naturaleza, por qué se somete a su creador? Porque la naturaleza conoce a su creador. ¿Y por qué los hombres se rebelan en contra de Dios? Porque cuando pecó Adán y Eva perdimos algo. Y la naturaleza no ha perdido nada. La naturaleza todavía oye la voz de su creador. Y dijo Dios, entonces la naturaleza conoce la voz de Dios. Vamos a verlo aquí, verso 23 en Mateo 8, verso 23. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Pregunta: ¿por qué le obedecía la naturaleza al Rey, al Señor Jesús? Este es la palabra para que nosotros podamos meditar y analizar, hermanos. ¿Cómo es posible que la naturaleza sea más obediente que los hombres? ¿Por qué la naturaleza se sujeta a la palabra de Dios? ¿Por qué la naturaleza obedece a Dios? Y los hombres nos cuesta más trabajo obedecer a Dios
que cualquier otro ser creado por Dios. Y esto lo podemos comprobar en nuestras vidas personales, en nuestras vidas de matrimonio, en nuestras vidas de familia, en nuestras vidas como iglesia. Nadie se quiere sujetar a Dios, porque a veces nadie puede. Sin el conocimiento de la palabra de Dios y en el conocimiento del Creador, nadie puede sujetarse a Dios. Nadie puede sujetarse a Dios. La naturaleza es más, por ejemplo, mire, nosotros, mi esposa y yo un día veníamos de un lugar y antes de venir de ese lugar, nosotros estuvimos en ese lugar. Y nosotros les preguntamos a los hermanos, ¿qué necesidad tienen aquí en este lugar, en este pueblo? Era en un pueblo de Hidalgo. Y nos dicen los hermanos, pues hace meses que no llueve aquí. Y entonces nosotros le decimos, bueno, entonces vamos a orar. Estábamos en una velada de oración, vamos a orar y vamos a declarar que el Señor va a mandar la lluvia. Aquí hacemos un paréntesis. Nosotros no mandamos a Dios, nosotros no le ordenamos a Dios, sino que cuando uno pronuncia la palabra de Dios o el nombre de Jesucristo, la naturaleza oye el nombre de Jesús y se sujeta a la voluntad del Señor. Nosotros empezamos a orar y a clamar, y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, envía la lluvia, manda la lluvia. Eran las 3 de la mañana, hermano, con un cielo estrellado, sin nubes, y comenzó a llover. Una lluvia, empezó como una brisa, así como si estuviera cayendo la neblina, y después comenzó una lluvia copiosa. Una lluvia fuerte que empezó a tronar y empezó a caer una lluvia tan poderosa que nosotros ahí ya los hermanos decían, mejor vamos a orar para que ya se calme. Le digo, no, ustedes pidieron lluvia y el Señor está mandando la lluvia. Y duró un buen tiempo, unas buenas horas la lluvia. Ahora, ¿esto puede suceder? Claro que sí puede suceder, porque Jesús está vivo. Jesús está vivo, no está muerto. Entonces nosotros creemos que Jesús puede hacerlo. Por eso decían estos hombres, fíjese bien lo que dicen. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Aún los vientos y el mar le obedecen. Jesús, el Hijo de Dios, estaba mostrándonos aquí que su naturaleza, la naturaleza que Él hizo, oye su voz y le obedece. Por eso yo quiero mostrarle ahorita, usted tiene que entender quién es su Creador, para que pueda escuchar su voz y oír su voz y hacer lo que esa voz le diga, para que usted esté de acuerdo con su Creador. Ahora, aquí nosotros en las Escrituras podemos ver varias Escrituras. Fíjese bien, vamos aquí en Lucas 17, ahí vamos a ver otro ejemplo y cómo decían los apóstoles que se sujetaban los demonios en el nombre de Jesús. Dice en el versículo 20, dice allí la palabra, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se sujetan en tu nombre. Los demonios conocen a Jesús. Los espíritus conocen a Jesús. Sí, hermano. Usted tiene que entender que Dios hizo los cielos y la tierra. Todo lo que hay en el cielo puede oír la voz de Dios. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, todo lo que está en el cielo pueden oír la voz de Dios. Aún lo que está en este cielo, si hay espíritus malos, también oyen y conocen a Dios.
Ahora nosotros por medio de la escritura, estos hombres venían fascinados porque decían con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, se nos sujetan en tu nombre. Entonces aquí nosotros vemos cómo la autoridad del Señor Jesús está en pie la autoridad del Señor Jesús. Ahora, hermano, ¿por qué entonces nosotros no podemos sujetarnos a la palabra de Dios? ¿Por qué no podemos sujetarnos? Porque hay una falta de conocimiento o de entendimiento de quién es tu creador, quién es el que te hizo a ti. No nos dice la palabra que no nos hicimos a nosotros mismos, sino Dios nos creó. Entonces hay dentro de nosotros algo de Dios tan poderoso, y podemos sujetarnos a su voz, podemos sujetarnos a la voz de Dios. Dice aquí, dice en Santiago 2:19: ¿tú crees que hay un Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios conocen a Dios? Sí, conocen a Dios. Ahora, entonces los demonios tienen un conocimiento más amplio que nosotros los hombres al conocimiento de Dios. Sí, sí. Sí, porque son ángeles caídos, son ángeles que estuvieron en la misma presencia de Dios. ¿Tienen un conocimiento de Dios? Sí, tienen un conocimiento de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros no tenemos ese conocimiento? Tú te puedes preguntar y puedes decir: bueno, pero pues es que yo no estuve con Dios. Por eso Dios dejó la Biblia, por eso dejó su palabra, para que nosotros, creyendo en su palabra, podamos conocerle, podamos convivir con Él y vivir con Él por medio de su palabra. Pero tú tienes que tener el conocimiento de quién es tu creador. ¿Quién es tu creador? ¿Quién te creó a ti? En el sexto día el Señor nos creó a nosotros. De ahí salió toda la raza humana de Adán y Eva. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor es el creador de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Diga amén desde su casa. Dice aquí entonces en Santiago 2:19: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen que hay un Dios y tiemblan. Tiemblan. Tienen temor a la presencia de Dios, tienen temor al Creador. Tienen temor. Si nosotros tuviéramos temor, fuéramos bien sabios, porque ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Si nosotros tuviéramos temor, fuéramos sabios, pero no tenemos temor. Nosotros siempre pensamos que nosotros aquí en la tierra podemos hacer y deshacer. Por eso dice la palabra que hay muchos enfermos entre vosotros. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha arrogancia, mucho orgullo, mucha vanidad. Hay mucha vanidad, hay mucha ignorancia a la palabra, porque a veces nosotros no entendemos por qué tenemos que adorar a Dios, porque hay una ignorancia espiritual en nuestras vidas. Tenemos que adorar a nuestro Dios, a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos ahí a Filipenses. Vaya ahí a Filipenses. A Filipenses, vaya ahí. Y vamos a ir terminando aquí en la palabra de Dios. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Ahí vaya. Cuando esté ahí, diga amén desde su casa. Cuando yo les predicaba de la palabra de humillarnos ante Dios, y yo les decía que humillarse no es arrodillarse. Humillarse no es reconocer que yo soy un pecador.
Humillarse no es que yo he pecado. Humillarse no es que yo haya cometido errores en mi vida. Vamos a ver qué es humillarse delante de Dios. Dice aquí la palabra. Vamos a leer desde el verso 5 para que tengamos el texto bien entendido. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén y amén. Declaramos esta palabra poderosa y declaramos en el nombre de Jesús que el Señor es poderoso. Dice aquí la palabra: el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La primera humillación que tiene que tener un hombre es tomar forma de siervo, porque tomar forma de siervo, servidor, trae poder en nuestras vidas. Es como cuando el Señor Jesús decía Juan el Bautista: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. El ser Cordero quita el pecado del mundo. El ser Cordero, o sea, no poner oposición al sacrificio, trae bendición y vida eterna a la tierra. El ser siervo es cuando nosotros comenzamos a humillarnos delante de Dios. El ser siervo es eso. Ahora fíjese bien, vamos a seguir leyendo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Ahora fíjese bien, haciéndose obediente. O sea, la humillación que Jesús declara ahí es la obediencia al Padre. Entonces, si usted se quiere humillar, hermano, hermana, tiene que ser obediente a Dios, al Creador. Por eso cuando nosotros vamos entendiendo la palabra, vamos comprendiendo la palabra, entonces nosotros vamos entendiendo que las cosas son más allá de lo que nosotros pensamos. Porque muchas personas piensan que esto es otra religión, que venir, cambiarse de una iglesia a otra iglesia es como una religión o la misma religión. No, hermano. Venir al conocimiento de la palabra de Dios es venir a conocer la verdad. Pero para que usted practique la verdad tiene que humillarse y ser obediente ante Dios. Ser un siervo y después venir a ser aquel que se humilla delante de Dios, obedeciendo al mismo Dios, para que Dios lo exalte, así como exaltó al Señor Jesús. Dice: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Mira, hermano, si tú quieres morir a tu carne, si tú quieres morir a tu orgullo, si tú quieres morir a tu vanidad, si tú quieres morir a tu codicia,
tienes que tomar la cruz. Tomar la cruz es decidir: ya no voy a ser orgulloso, yo decido ya no ser avaricioso, ya decido no ser los errores que tú cometes en tu vida. Necesitas, hermano, subir a la cruz para que de ahí tú dejes todo. Ahora tenemos que subir a esa cruz. Yo les decía en la predicación pasada, yo les decía que cuando Ana tenía a Penina y Penina la estaba humillando, esa mujer lo que estaba haciendo es llevarla al templo. Y les decía también a ustedes que a veces necesitamos tener un Judas para subirnos a la cruz. Ese Judas es el que nos va a empujar, el que nos va a denunciar, el que nos va a sacar de nuestro confort, para que nosotros subamos a esa cruz del Calvario. Ahora vamos a seguir aquí para ir terminando. Vamos a ir terminando. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén y amén y amén. Tenemos que tener ese conocimiento del Señor Jesucristo. Tenemos que tener ese conocimiento de nuestro Creador. Tenemos que tener ese conocimiento en nuestro corazón de quién es Dios. Porque si la naturaleza se sujeta a la voz de Jesús, cuánto más nosotros que somos hijos de Dios tenemos que sujetarnos a la voz del Padre. Tenemos que saber quién es nuestro Creador, quién es nuestro Hacedor. Ahora nosotros tenemos que empezar esa carrera del conocimiento. Usted pregúntese y dígase: bueno, ¿qué hago yo aquí en la tierra? Nada más es morir, comer, morir y vivir, o vivir, comer y morir. ¿Qué tengo que hacer? La Biblia nos enseña que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, y perdimos todo eso en el Edén. ¿Cómo podremos volver a casa? Me refiero al paraíso. ¿Cómo podríamos volver otra vez a casa? Muchos se conforman con la salvación, y tal vez hagan bien, pero yo no me conformo con la salvación. Yo me conformo con saber por qué. Yo me conformo con saber y conocer a quien me salvó a mí. Yo quiero conocer a mi Salvador. Yo quiero conocer a mi Creador. Yo quiero saber por qué tengo que obedecerle a alguien que no puedo ver. Yo tengo que saber por qué yo tengo que adorar a algo que no puedo ver. Sabemos que Jesús resucitó al tercer día y que está aquí con nosotros. Sí, está aquí con nosotros. Jesús vive, y si vive Él, vivimos nosotros, porque Dios nos hizo. Jesús allí en la cruz del Calvario nos dio esa gracia de ser hechos hijos de Dios, porque hemos creído en su sacrificio, en lo que vino a hacer Jesús. Entonces nosotros tenemos que conocer a nuestro Creador y tenemos que obedecer a nuestro Creador, así como la naturaleza, así como los ángeles, así como todo le obedece al Señor, así los hijos de Dios deberíamos de obedecerle. Yo te pongo esta palabra en tu corazón para que tú la medites, para que tú la rumees. Por ahí dice, sientas tú, ¿por qué? Porque tengo que obedecer, porque tengo que seguir la palabra, porque hay un Creador, y ese es Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. En esta hora vamos a hacer una oración y vamos a declarar en el nombre de Jesús que si tú tienes este mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo,
en hacerse obediente y hacerse siervo para que haya bendición en tu vida, es algo bueno. Padre, en esta hora te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú nos des la fuerza, la fortaleza, para que nosotros podamos, Señor, conocerte más. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú que conoces la mente del Padre y del Hijo, muéstranos más, Señor, de ellos, para conocerlos más, para que nuestra alma esté enterada de lo que Dios quiere. Alma mía, espera en Dios, porque aún hemos de alabarle, hemos de bendecir su nombre, hemos de glorificar su nombre. Gloria al Rey, gloria al Señor. Damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús por su palabra, y declaramos que esta palabra es una palabra de esperanza y de bendición para todo aquel que la escucha, en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias por tu palabra. Aleluya. Amén, amén y amén. Hermanos, pues esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y ¿sabe qué? Aquí les amamos. Amén. Adiós.